Definitivamente, la causal de mi dedicación en este ministerio, la causal de la dedicación de este ministerio, el cual yo ejerzo por obra y voluntad del Padre, de nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, no deja ser ni nada más ni nada menos que escrito está en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. La respuesta para muchas personas que creen que porque hicieron la declaración de fe y siguen andando en pecado, autojustificándose, que como ya Jesucristo se entregó en la cruz, como Él es el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Él, no pasa nada, yo me voy para el cielo. Vamos a ver qué dice la santa palabra de Dios. Escrito está en Hebreos 10, 26 al 31. Antes de dar lectura a este texto bíblico, quiero decirle con toda sinceridad, con toda humildad, pero con todo el conocimiento que me confiere a mí el Espíritu Santo a través de la santa palabra de Dios. Le repito, si usted hizo la declaración de fe y usted está violando uno de los 10 mandamientos, si usted continúa violándolos y pasa por alto el arrepentirse, el confesarse, usted no es salvo, ni es salvo. Usted cuando muera se va para el infierno. Y si usted hizo la declaración de fe acompañada de los 4 pasos, repito, primero humillarse, arrepentirse, confesar su pecado ante nuestro Señor Jesucristo y abandonar su mala conducta. Si usted hizo la declaración de fe y pecó por algún motivo, puede arrepentirse, pero si usted vuelve repetitivo ese pecado, como se lo acabo de leer en la conferencia anterior, Gálatas 6, 7, de Dios nadie se burla, usted no va al cielo. Pero si usted se arrepiente, va al cielo, pero debe de abandonar ese pecado, esos pecados. Hebreos 10, versículo 26 al 31. Este texto bíblico no necesita explicación, más, sin embargo, voy a hacer una introducción expositiva a cada capítulo. Hebreos 10, versículo 26 en adelante. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificios por los pecados. Repito, si después de recibir el conocimiento, ¿cuál es el conocimiento? La santa palabra de Dios. Si después de usted haber recibido el conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad, pecamos obstinadamente, quiere decir esto, que si usted ha recibido la orientación, la enseñanza de cómo es morir y nacer de nuevo, que fue lo que le explicó nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, y lo que yo les estoy explicando ahora, y lo que cientos de miles de pastores les hemos predicado a ustedes, si usted después de recibir ese conocimiento y ha hecho la declaración de fe y usted sigue obstinadamente, quiere decir esto repetitivamente, de estar con su amiguita por fuera de su matrimonio, o con su amiguito así sea de pensamiento por fuera de su matrimonio, o si usted ha abandonado su hogar y no ha legalizado la separación suya ante la presencia de Dios por un ministro de la iglesia, usted no va al cielo. Usted no puede venir, o sí puede, pero no debe de venir a justificar su pecado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que porque Él ya murió en la cruz. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecas obstinadamente, ya no hay sacrificio por el perdón de los pecados.
permítame decirle lo siguiente. En Juan, en la carta de Juan, ya en la segunda carta de Juan, encontramos, en Juan encontramos que el sacrificio por el perdón de los pecados es nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere Hebreos 10, 26 al 31. Nos dice que ya no hay sacrificio por el perdón de los pecados, porque Juan nos dice en su carta que Jesucristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Antes de continuar con esta cita bíblica y con estos versículos de Hebreos 10, 26 al 31, voy a darles una concordancia. Volvamos otra vez a este versículo de la Biblia, Hebreos 10, 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por el perdón de los pecados. Vayámonos a la primera carta de Juan, en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Mire a lo que refería Hebreos 10, 26, que ya no hay sacrificio por el perdón de los pecados cuando se peca obstinadamente. Primera de Juan 2, capítulo 1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que ya no peque. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Quiere decir, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, que nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio para y por el perdón de nuestros pecados. Él ya murió por los nuestros, y ese punto es el que las personas han cogido para legalizar el pecado, para legalizar la salvación y seguir en pecado. Y volvemos a lo inicial, Hebreos 10, 26 al 31, y retomo la cita bíblica, versículo 26. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Versículo 27. Mire la advertencia y la sentencia tan tremenda que nos da la santa palabra de Dios con aquellas personas que han recibido la salvación y se burlan de Dios con la salvación. Reciben la salvación, un regalo tan grande, tan inmerecido, lo que nosotros recibimos gratuitamente, y seguimos burlándonos de Dios, seguimos fornicando. ¿Usted qué cree? Que porque usted está viviendo con su compañero o su compañera y es buena mamá, es buen hermano, es buen amigo, es buena hermana y mantiene bien a su familia, usted ya es salva? No, usted no es salva. Usted se muere y se va para el infierno. Pudo haber ido a una iglesia toda su vida y haber recibido la salvación, y piensa usted, o le están haciendo creer que usted ya es salvo. Eso es mentiras, porque usted no está casada, porque usted no está casado, y eso le duele a la gente. Estas prédicas no gustan, no son escuchadas, por eso, precisamente porque la luz, estas personas rechazan la luz, y cuando digo rechazan la luz, prefieren la oscuridad. Y una persona que viva en fornicación, una persona que viva en adulterio, una persona que viva mintiendo, una persona que esté Juan con Juan en matrimonio, o Eva con Marta en matrimonio, esas personas andan en la oscuridad. Esas personas pueden ir a la iglesia todos los días, pueden diezmar, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero si usted no se comporta como dice la santa palabra de Dios, como dice Él, no como a ustedes o a nosotros nos parece, entonces nuestro final o el final de esta persona será desastroso. No
hay salvación que valga cuando se está en desobediencia. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Versículo 27. Solo queda una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Una persona que hubiera hecho la declaración de fe y esté casada y esté mirando por ahí lo que no debe mirar, una persona que hubiera hecho la declaración de fe y esté yendo a la iglesia y hubiera sido casado y se separó de su esposa o de su esposo y esté en sus cuentos, una persona que hubiera hecho la declaración de fe y esté tomando trago, esté fumando cigarrillo o tenga vicios de humo, y que sigan con ese cuento y sigan, esas personas no son salvas. Yo no lo digo, lo dice la santa palabra de Dios, y dice, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Continuemos con el versículo 28 y nos da un ejemplo de lo que ocurría en el tiempo de Moisés, lo que le pasaba a una persona que después de estar con Dios pecaba. Escúchenme con harto cuidado. Cualquiera que rechazaba, aquí ahora del Antiguo Testamento, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente. Quiere decir esto que moría físicamente. Ya en el Antiguo Testamento moría físicamente, pero también para conocimiento de esto, la palabra muerte en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aplica para el siguiente significado y resultado. Muerte es que no verá la presencia de Dios. Ojo con eso. Versículo 28. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Mire el versículo, escuche el versículo 29, lo tremendo que nos habla la santa palabra de Dios, advirtiéndole: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado el Hijo de Dios? Sígame con harto cuidado. Nos da un ejemplo, el versículo 28, de lo que le pasaba a una persona que violaba la ley que Dios le había dado en el monte Sinaí a Moisés. Moría apedreado. Y ya el versículo, ahí nos habla del Antiguo Testamento, y ya el versículo 29 nos trae al presente. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes? Eso aplica para mí también, eso es para todo mundo. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado el Hijo de Dios? Una persona que ha dicho y hecho la declaración de fe y peca obstinadamente, dice la santa palabra de Dios en Hebreos 10, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado el Hijo de Dios? Primero, que ha profanado la sangre del pacto por el cual había sido santificado. Tercero, y que ha insultado el Espíritu de gracia. Versículo 30 nos hace la siguiente advertencia: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa de caer en manos del Dios vivo. A continuación, ¿qué recibimos nosotros sin merecérnoslo cuando hacemos la declaración de fe? Muchas gracias.